Continuamos con el tema Hablemos de corrupción. Y estábamos hablando de las medidas para la prevención de los conflictos de intereses. Otro punto sería el de la publicidad de las declaraciones de ingresos y patrimonios. De cara a facilitar el control social de los conflictos de intereses y facilitar la lucha contra la corrupción en determinadas legislaciones, se establece la obligación de que los salvados, los datos confidenciales, se publiciten incluso en Internet, las declaraciones de bienes y patrimonio de los altos cargos del gobierno y funcionarios relevantes. La regulación detallada de la obligación de abstención en la toma de decisiones o de la participación en reuniones de comités cuando la participación o presencia del responsable público en dichos actos pudiera comprometer la necesaria imparcialidad del acto, dado el conflicto de interés directo o indirecto de familiares cercanos que el funcionario tiene en el mismo. Otro punto, el punto O, las restricciones en la propiedad de acciones y de empresas privadas. Cuando un alto cargo o funcionario con responsabilidades o sus familiares cercanos posean acciones o sean propietarios de empresas que tengan relación con la administración pública, el conflicto de intereses puede ser real o, en todo caso, aparente. Para evitar tales conflictos, en muchos países se establece la prohibición de tener tales propiedades mientras se detenta el cargo, por lo que es obligatorio o renunciar al cargo o vender las acciones o empresas. Si se trata de miembros del gobierno o responsables de agencias reguladoras, también se les puede exigir que si tienen acciones en cualquier tipo de empresas no contratistas con el sector público, durante su mandato procedan a contratar con una entidad financiera registrada la gestión de dichos valores sin que pueda darles instrucciones de inversión durante tal periodo. En definitiva, como se puede ver, el conflicto de intereses abarca un área de decisión y de regulación extraordinariamente amplia, pero no puede confundirse con la corrupción, pues aunque muchas veces coinciden, no siempre lo hacen. Tampoco es igual la corrupción y la desviación de poder del derecho administrativo. A la administración, en el derecho administrativo, se le otorgan unas potestades para que las ejerza con unos fines precisos. Aunque es obvio que existe un numeroso ámbito de decisiones en las que la administración posee discrecionalidad, ello no obsta para que ésta deba actuar siempre considerando los fines para los que se le concedió la discrecionalidad, pues de lo contrario se desvía del poder otorgado. Y estos fines son en esencia los del interés general o el interés público. De ahí que el fin de una medida policíaca, por ejemplo, sea restablecer el orden público y el de convocar una prueba selectiva de acceso, el de elegir al más apto. Pero si quien adopta la medida policíaca la usa para entorpecer la labor pacífica de la oposición o el que convoca la prueba selectiva lo hace para poder contratar a una empresa de selección, propiedad de unos amigos, estamos ante supuestos claros de desviación de poder. Además, en estos casos estaríamos ante supuestos de corrupción, pues hay abuso de poder y beneficio extraposicional. Sin embargo, en ocasiones, los responsables públicos caen en la desviación de poder llevarlos de un exceso de celo en la persecución del interés público y no por interés personal. Por ello, en estos casos no estaríamos ante supuestos de corrupción. Además, existen casos de corrupción en los que no hay desviación de poder, como en los llamados pagos de engrase o pagos por acelerar determinadas resoluciones en los que se pide celeridad pero sin incidir en el fondo de la resolución. En cuarto lugar, no es lo mismo la corrupción que la aceptación de regalos o propinas. Ciertamente, en numerosos casos, el regalo es la consecuencia del abuso del poder beneficiando al corruptor, pero hay ocasiones en que el regalo expresa un agradecimiento por un acto plenamente legal y moral del funcionario público, o en otras expresa un deseo de influir, que puede perfectamente ser rechazado. El regalo no genera una obligación reglada de retribución, aunque puede influir. En los casos de soborno existe un acuerdo explícito o implícito de contraprestación. Hay una cierta coacción porque hay un convenio, pero en los casos de regalos unilaterales o más aún en las modestas propinas no existe convenio, sino que en los regalos hay una cierta voluntad de influir a favor de los intereses propios o para no ser discriminado negativamente, y en las propinas hay un agradecimiento por un servicio que se ha dado sin mediación de interés privado alguno. Hay culturas en las que recibir algo sin dar algo a cambio es socialmente inaceptable, de ahí que se premia a los funcionarios con modestos regalos cuando cumplen con su obligación. No se pueden confundir en dichas culturas estos casos con la corrupción.
aunque lo extendido de estas prácticas y la cultura subyacente a las mismas hace muy difícil separar los actos corruptos de los puramente corteses. Como los regalos pueden generar un conflicto de interés, en ocasiones su regulación se incluye dentro de la normativa de conflictos, como ya antes se explicó. No obstante, para entender cómo incluso los pequeños regalos pueden distorsionar una política pública, veamos el caso de los costes farmacéuticos en la política pública de la salud en España. De acuerdo a Martín García y Sánchez Bail, en prensa, los gastos farmacéuticos en el sistema español de salud supusieron en el 2003 un 30% del coste total, con un incremento del 12% respecto al año anterior. Su incremento anual ha supuesto que en 10 años se haya acrecentado en un 53%. Ello implica que el porcentaje del PIB español dedicado a gasto farmacéutico es del 1,2% frente a la media europea del 0,9%. Detrás de todo ello, entre otros factores, está el hecho de que los laboratorios gastan entre un 25 y un 40% de sus presupuestos en labores de comercialización, dirigida principalmente a doctores de atención primaria y hospitales. Esta labor de comercialización, en teoría, se centra en la información directa y personal a los médicos y hospitales sobre los nuevos medicamentos, pero en realidad se basa en ganarse la voluntad de dichas personas e instituciones a través de regalos, invitaciones a congresos, viajes, para que recomienden los nuevos productos. Obviamente, cada nuevo medicamento cuesta más que el anterior y sobre todo más que los genéricos, con lo que el gasto se dispara, poniendo en peligro la viabilidad a medio plazo de todo el sistema. De ahí que la regulación de la aceptación de regalos, aunque tal aceptación no coincida con actuaciones claramente corruptas, sea un aspecto importante que no se puede ni se debe obviar. En quinto lugar, no es lo mismo la corrupción que la financiación ilícita de los partidos políticos. Es cierto que la financiación de los partidos en general, y más aún la ilícita, está en el origen de una parte importantísima de las corrupciones conocidas y de las que aún están ocultas, pero no siempre la financiación conlleva corrupción. Como en el caso anterior, se puede financiar a un partido desde una empresa o grupo empresarial para que el partido haga suyas ciertas políticas que favorecen al financiador, pero no por ello hay certeza de que el partido vaya a ganar las elecciones, y si las gana, tampoco hay certeza de que ya en el gobierno vaya a asumir ninguna obligación con respecto al financiador. La financiación ilegal o irregular implica una conducta impropia o ilegal en las operaciones financieras de los partidos o candidatos en beneficio particular de tal partido o candidato, pero no exige abuso de posición tal y como la hemos definido. En el antiguo caso Filesa, que culminó con una serie de condenas penales y administradores y contables del Partido Socialista, la sentencia determinaba que hubo un supuesto de financiación ilegal por parte del PSOE, a través de una trama de empresas cuya finalidad era obtener financiación para el partido, pero en ningún caso se demuestra que hubiese actuaciones desde el gobierno favoreciendo a los financiados o perjudicando a los que se negaron a pagar. Por ello, no puede hablarse de corrupción en sentido estricto de tal caso, pues falta el incumplimiento del deber posicional. Otra cosa es que moral y políticamente se pueda considerar tal actuación reprobable, pero no por ello cae en los supuestos de la corrupción en sentido estricto, tal y como la hemos definido aquí, siguiendo a la doctrina más prestigiosa. Sexto punto, el fraude no es corrupción. El fraude es una actividad ilegal, que solo puede existir del sector privado, pues de lo que se trata es del uso o abuso fraudulento de fondos públicos por personas que o no tenían derecho a los fondos o que los usan para fines distintos a los requeridos, o de la evasión de impuestos o tasas. Ciertamente puede darse el caso de que el fraude se añada corrupción, como en el caso del lino en España. Pero no siempre es así. Se produce fraude y corrupción cuando los poderes públicos facilitan o benefician del fraude, pero si los poderes públicos combaten el fraude, no hay corrupción. Desde la Unión Europea hay una gran preocupación por este problema del fraude y sus vínculos con la corrupción. El presupuesto de la Unión Europea es financiado por el dinero de los ciudadanos contribuyentes de toda la Unión. Las políticas europeas de agricultura, industria, medio ambiente, social, etc., tienen por objetivo la realización de proyectos de interés general. En consecuencia, eludir la colaboración con la financiación del presupuesto comunitario, impuestos y tasas, o utilizar abusivamente la financiación comunitaria, los programas nacionales, se traduce en un perjuicio a la comunidad. Las autoridades europeas tienen el deber de garantizar el mejor uso de los recursos, y en particular de luchar contra el fraude.
Por ello, la protección de los intereses financieros de la Unión se ha convertido en una de las prioridades mayores de las instituciones europeas. Los fraudes fundamentales se dan en las aduanas, en las subvenciones y en la evasión fiscal. Para luchar contra la corrupción y otras actividades ilegales que afecten a las finanzas en la Unión, se creó en el 1999 la Oficina Antifraude o OLAF. Finalmente, y sin ánimo exhaustivo, no es totalmente lo mismo la corrupción en sentido estricto que el clientelismo político, aun cuando durante mucho tiempo no se hayan distinguido y exista una conexión extremadamente íntima. Una definición de clientelismo político, que lo aleja bastante de la corrupción, sería la que ofrece Susana Corzo. Una relación personal en el ámbito de la política que se establece de forma voluntaria y legítima dentro de la legalidad entre los que pueden ocupar u ocupan cualquier cargo público y los que desean acceder a unos servicios o recursos públicos a los que le es más difícil llegar, que no imposible, de no ser por ese vínculo o relación. Se trata de un intercambio extrínseco entre partes que beneficia a ambas porque su situación de desigualdad funcional requiere de otra parte para alcanzar sus objetivos. Podríamos dar por aceptable la definición si tacháramos que la relación es legítima y que se hace dentro de la legalidad. Porque muchas veces, aunque no siempre, el clientelismo implica claras violaciones de la legalidad. Por ejemplo, cuando se contrata a un militante del partido como interino en la administración mediante un concurso del que no se da publicidad. Y no es legítima porque, como muy bien señala Cazorla, el favorecimiento mutuo se suele hacer en perjuicio de terceros, que tienen mejor derecho. Si corregimos la definición de acuerdo con el dicho en las líneas precedentes y la damos por buena, podemos estar de acuerdo con Cagliacci, en que dice que hay rasgos de clientelismo que no se dan en la corrupción. Así, en el clientelismo puede no haber un incumplimiento del deber posicional. Además, el clientelismo exige una desigualdad funcional que no siempre es precisa en la corrupción, donde los acuerdos se pueden dar entre agentes igualmente poderosos. Por ejemplo, un alcalde puede defender cierto tipo de ayudas sociales para personas de su municipio ante las autoridades regionales, consciente de que lo hace para asegurarse sus votos. Pero no hay en ello corrupción, pues no incumple claramente con dicha acción ningún deber propio de un alcalde, ni atenta contra el interés general de su municipio. Y sobre todo, es más difícil hablar de corrupción y clientelismo en los supuestos de clientelismo interno del partido. Por ejemplo, cuando alguien vende el control que tiene de una sección o agrupación del partido y los votos que ello supone de cara a un congreso, al líder de una determinada corriente, a cambio de que se le promocione internamente dentro del partido. De ahí que Corzo considere que una diferencia importante entre clientelismo y corrupción es que en esta última existe una conciencia de ilegalidad o inmoralidad, que no tiene por qué existir en el clientelismo. No obstante, es preciso destacar que el clientelismo genera desconfianza hacia las instituciones democráticas y a los principios de imparcialidad y objetividad de las administraciones, y lo hace porque afecta al modo en cómo se distribuyen los recursos públicos y porque deteriora los canales legítimos que conectan al ciudadano con el Estado, generando incentivos para sustituir las vías legales por las personales. Por ello, aunque no exista conciencia de inmoralidad, hay inmoralidad. En conjunto, podríamos concluir que Maiz, con él, en el que los elementos constitutivos del intercambio clientelar y sobre todo la estructura de incentivos que conlleva en contextos de alta competitividad entre patrones clientelares y en un mundo donde la necesidad del dinero para mantener la red es constante, es muy fácil que arrastre a un solapamiento entre corrupción y clientelismo, generando el llamado clientelismo corrupto. A nuestros efectos, considerando el concepto de corrupción incorporado al texto, es muy difícil separar corrupción de clientelismo, excepto en ciertos casos de clientelismo interno de partido, pues el concepto de deber posicional nos lleva a afirmar que corrupción es toda actividad de un empleado público que no se fundamenta en la promoción del interés general, lo que conlleva la preocupación por el pleno respeto de los derechos fundamentales y de la dignidad y autonomía del ser humano, sino en la priorización de sus intereses particulares.
Y es obvio que el clientelismo incorpora, junto a una posible dominación arbitraria, una dimensión particularista y sesgada del ejercicio del cargo público, incompatible normalmente con la promoción del interés general. Además, dado que no se considera que hoy en día el ocultamiento sea un factor ineludible de la corrupción, es más difícil separar esta del clientelismo, donde la actuación suele ser pública. Es cierto que en algunos países el uso de recursos públicos para favorecer a algún actor en particular puede hacerse a la luz, como es el supuesto de las reuniones con grupos de interés reconocidos o con representantes de sectores afectados por decisiones públicas. La pregunta que surge ahora es si la posible corrupción implícita en los actos que favorecen a unos actores políticos o económicos y no a otros, a cambio de algún beneficio para los decisores, si desaparece y si se hace a la luz pública. Si un partido en el gobierno o un representante público favorecen una decisión a un grupo de posibles votantes o contribuyentes en un acto que tiene carácter público y se reconoce en el acto que el grupo favorecido entregará su voto o su aportación económica al partido o al candidato, ¿estamos o no ante corrupción? Pues bien, siendo coherentes con lo hasta ahora expuesto, hay que afirmar que para que no exista corrupción, además de la publicidad, se deben cumplir otras 3 condiciones. Una, que no exista relación directa entre la toma de decisión y la aportación o el voto, es decir, la decisión se toma por razones de interés general y es justificable en tales términos. 2. Que la vía utilizada no deteriore el proceso democrático, de forma que se evite que solo quienes tengan posibilidades económicas o estén dispuestos a vender su voto puedan acceder a exponer su caso o defender sus intereses. Y 3. Que exista una coherencia ideológica entre lo defendido por el político en relación al grupo beneficiado y los ideales y programa de su partido. Ciertamente todo esto ya conecta con una forma de entender la política, lo que nos introduciría en el capítulo siguiente.